todos vivimos día a día, en el que todos participamos, en el que pues todos pues somos tomados en cuenta, pero no sabemos o no estamos muy seguros de cómo se realiza, quiénes están atrás de todas estas comodidades o facilidades que pues vamos, esta recopilación de toda la información nos provee y cómo hacerla útil, ¿no? Que no es nada más el pensar en un aparato, ¿no? En una plataforma, sino que nosotros también podemos ser partícipes de ella, podemos crear nuevas plataformas, podemos crear con nuestras ideas. Y la intención de esta conferencia es empezar a enfocarlos a ustedes en que, aunque el deseo de ser el día de mañana un médico o ser un arquitecto o ser un piloto de drones o cualquier tema en el que al que se quieran dedicar, es importante conocer de estos temas y por eso es que hoy tenemos al conferencista de nombre Sergio Jorrín Avellán. Él es director de desarrollo de negocio y socio de Geograma. Geograma es la empresa en la que participa. Él es ingeniero superior en informática especializado en ingeniería de software. Tiene 21 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, telecomunicaciones, banca y GIS. Desde los inicios de Geograma, la empresa en la que participa, empezó en el 2003, se ha especializado en la mejora de los procesos de negocio relacionado con la gestión o la administración del componente espacial, geolocalización o localización, location intelligence. Hoy en día, él piensa de esta manera, que hoy en día crecen exponencialmente los datos, o sea, que crecen de manera súper rápida, y la explosión de la tecnología en los últimos años, es decir, el Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y sobre todo las comunicaciones, el empleo masivo pues de los dispositivos, de los dispositivos móviles, el 5G, etcétera, hace que las personas y las máquinas seamos sensores geolocalizados. Entonces, todo esto creo que ya lo entendemos, lo conocen ustedes, y él comenta también que la mayor parte de los datos que manejamos en cualquier tipo de disciplina está georreferenciada o geolocalizada. Es decir, que se trata de información a la que se puede asociar, pues, una posición geográfica como el GPS, ¿no? De aquí que Location Intelligence, que es parte del nombre de esta conferencia, juega un papel fundamental en tanto a proporcionar la estructura necesaria para que las empresas y los gobiernos puedan mejorar la gestión y el conocimiento estratégico de su entorno a partir de estos datos. Ahorita se los va a explicar más a fondo. Es algo bien interesante porque lo vivimos día a día. Cuando nos preguntamos si quién sabe dónde o qué empresa o qué organismo conoce a la perfección dónde estamos ubicados, cuáles son nuestros movimientos o a dónde vamos, ¿no? O a dónde estamos. Entonces nos localizan rápidamente. Según también, otra opinión de nuestro conferencista de hoy es que según los avances e informes publicados por el Boston Consulting Group, en 2021, el 95% de los directivos de los sectores de servicios financieros, comercio minorista, logística, inmobiliaria y turismo coinciden en afirmar
que los datos geoespaciales desempeñan un papel fundamental en la generación de negocio y la creación de valor de la empresa actual. Es decir, esto que les van a comentar el día de hoy, jóvenes, es fundamental, es un parteaguas para lo que quieran hacer o lo que se van a dedicar en 2 años, en 1 año o hasta 20 años. Entonces hay que ponerle mucha atención, especial atención en esta conferencia para que puedan hacer ustedes también sus preguntas. Ya lo saben, pueden hacer preguntas por el chat de la plataforma y con gusto se las vamos a exponer al conferencista. Me da mucho gusto entonces presentar y dejarle el micrófono a Sergio Jorrín Avellán. Muchas gracias por tu tiempo y adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Víctor. Es un placer poder participar esta mañana con vosotros. Y nada, pues gracias a maestros, directivos y alumnos pues por atenderme y espero que os pueda ayudar un poquito. Espero que la presentación os pueda servir, os pueda, bueno, pues ilusionar, motivar, ¿no? Para apostar por una carrera de este tipo, ¿no? Programación, Big Data, inteligencia artificial. Entonces, os voy a presentar la pantalla ahora mismo. Espero que veáis. No sé si estáis viendo ya. Mientras lo presentas, ¿qué hora es en donde estás ahorita? Sí, pues la hora local aquí en España son las 4:10 de la tarde. Excelente. Gracias. Pues nada, si os parece, pues comenzamos, ¿no? Yo os quería hablar un poco de lo que es la tecnología o Location Intelligence, ¿no? Esa inteligencia de localización y también pues un poco del negocio, los negocios basados en datos, que ya hay muchos, pero van a surgir muchos más, ¿no? Lo primero que os quería hablar es un poco de quién soy, pero bueno, Víctor me ha presentado perfectamente, entonces tampoco le voy a dedicar mucho tiempo. Como comentaba, ingeniero superior en informática especializado en ingeniería del software, con 21 años de experiencia en el sector. Comencé en las telecomunicaciones trabajando en Ericsson con temas de 3G, cuando empezó el 3G. Luego salté a la banca, estuve trabajando en el Banco Santander y luego en Banesto. En Banco Santander trabajé con colegas mexicanos porque estábamos integrando las 7 tesorerías del Santander que tiene en todo el mundo y una de ellas está en México, otra en Nueva York, otra en España, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí estuvimos en un equipo multidisciplinar y internacional. Y luego me he centrado en el GIS. ¿Qué es el GIS? Pues bueno, luego lo explicaré un poco más adelante, pero si un sistema de información es cualquier cosa que puede estar digitalizado o no, un sistema de información geográfico es que explota la componente geográfica de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues inicié en Geograma en 2003 y me he especializado en aportar valor a partir de los datos, ¿no? En explotar esa componente espacial. Bueno, aquí tenéis mi perfil en LinkedIn, con Twitter, etcétera, ¿no? Luego os dejaré mis datos también para que podáis contactar conmigo sin problemas, ¿no? Entonces, como os comentaba, trabajo en Geograma desde el 2003, noviembre del 2003, hace 18 años, y bueno, soy socio aproximadamente desde hace 10, ¿no? Entonces, somos un proveedor de servicios profesionales GIS y Location Intelligence, ¿no? Entonces, como os comentaba antes, el GIS, ¿qué es el GIS, no? Pues si hablamos a nivel de tecnología, que un sistema de información es cualquier cosa que puede estar digitalizado o no, un sistema de información geográfico es cualquier cosa que explota la componente geográfica, ¿no? Lo que pasa que quizá es un mercado donde hay mucho desarrollo a medida. ¿Por qué? Porque cuando seguramente les hablo de un CRM, de un ERP, pues conocen diferentes productos de mercado, pueden ir a Gartner, por ejemplo, a ver el cuadrante mágico de Gartner para ver cómo está posicionado un producto en el mercado, ¿no? Pero el GIS son como plataformas, digamos, muchos más horizontales, ¿no? Y para llegar al vertical, pues hay que desarrollar a medida. Luego os voy a poner varios casos de uso y lo podréis ver, ¿no?
Location Intelligence, pues digamos, es una evolución del BI que está acuñando un proveedor de tecnología, Carto, que surgió en Estados Unidos y, de la mano de 2 socios fundadores españoles y que, bueno, pues están teniendo bastante éxito y nosotros somos partners, ¿no?, de esta plataforma Carto, una plataforma tecnológica. Entonces, nosotros básicamente ayudamos a conocer dónde ocurren las cosas generando valor desde la información geográfica, ¿no? Trabajamos para la administración pública, pero también mucho en el ámbito privado, ¿no? Porque, como os comentaba antes Víctor, estamos en la era de los datos y esto está explosionando, ¿no? Cada día generamos, crece exponencialmente el número de datos que tenemos, ¿no? Llevamos 23 años en el mercado, más de 1000 proyectos en nuestras espaldas y somos un equipo de 50, 60 personas. Ahora quería comentaros, ¿no?, qué está ocurriendo en las empresas. Yo creo que bueno, que luego nos va a poder ir ubicando, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta exposición que hizo un consultor que trabaja con Geograma, ¿no?, y donde nos decía que estamos en un momento con gran incertidumbre y cambio exponencial, ¿vale? Pero también os cuento, y yo soy tecnólogo y vosotros sois futuros tecnólogos, ¿no? Estamos posiblemente en el mejor momento de la historia, ¿vale? Van a surgir nuevos modelos de negocios basados en datos. Sí que es cierto que cada vez las oportunidades son mayores y los márgenes son menores, pero claro, el público objetivo es global, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, pues son hechos, ¿no? La globalización, la digitalización, donde perfiles como los vuestros van a tener mucho que decir. La sostenibilidad, el poder social que tiene la sociedad, las personas con las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido una pandemia como el COVID, estamos, dependiendo del país, pues inflación, recesión económica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos explicaba muy bien es que estamos en un momento donde silenciosamente, ¿no?, nos encontramos como 3 guerras. La guerra de los modelos de negocio, la guerra de los datos y la guerra del talento, ¿no? Y lo he querido exponer así porque creo que vosotros, ¿no?, digamos, ustedes, mejor dicho, que nosotros somos muy de tú, pero ustedes van digamos, a formarse y a participar en las 3, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía una buena introducción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las personas, ¿no? Y un poco lo que os quiero contar es que las empresas, pero todas las empresas a nivel mundial, ¿no?, debemos transformarnos, ¿no? Ya no, digamos, tenemos que ser mucho más ágiles que lo que éramos en el pasado. Entonces, tenemos que conseguir organizaciones desjerarquizadas, con equipos de alto rendimiento autogestionados, autoempoderados, ¿no?, que al final impacten en el cliente, porque el cliente es el que paga por un producto y un servicio, y lo principal es impactar en el cliente y, por supuesto, en la organización, ¿no? Porque todo el mundo en una compañía digamos, se debe a la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos nuevos sistemas de gestión que conocen la estrategia con cada tarea. Seguro que habéis oído hablar de OKRs, ¿no? Pues bueno, pues hay diferentes metodologías que nos ayudan con esto, ¿no? Y luego también, luego lo vamos a ver, Deloitte, ¿no?, hacía un estudio donde decía que el alineamiento y la autonomía era lo que demandábamos los trabajadores de las compañías, ¿no? Y que ese era el quid de la cuestión. Entonces, bueno, pues en las organizaciones, ¿no?, debemos transformarnos para ser ágiles, pero además necesitamos atraer y mantener el talento, ¿no? Esto es muy importante. Debemos conectar con lo social, ¿no? Los jóvenes de hoy en día no tenéis las mismas inquietudes y aspiraciones que generaciones anteriores, ¿no? Digamos, queréis trabajar en organizaciones, en empresas socialmente responsables. Entonces, bueno, pues las empresas tenemos que conseguir conectar con vosotros para atraeros, ¿no? Primero os tenéis que formar, pero luego se os va a abrir un mundo de oportunidades, ¿no? Y las empresas tenemos que conseguir que queráis venir a trabajar con nosotros. Y ahora aquí, como también tenemos a directivos y maestros de la organización, también un poco lo que quería transmitir al sector educativo es que necesitamos buenos técnicos, ¿vale?, formados en programación, Big Data, inteligencia artificial, pero también formados en humanidades, porque las soft skills que se llaman son capacidades cada vez más importantes, ¿no? Antes siempre en las organizaciones nos
nos centrábamos mucho en las hard skills, ¿no? Pero cada vez dejan de ser menos importantes. ¿Por qué? Porque todo cambia tan rápido que hoy estudias, por ejemplo, a nivel de desarrollo, programación JavaScript con Angular, y bueno, pues ya vemos que el Angular ha estado 10 años, pero ahora se está sustituyendo por React, y mañana viene otra cosa, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, las tecnologías cambian muy rápido. Entonces, digamos, nos tenemos que formar, pero para tener capacidad de adaptarnos, ¿no? Entonces, como todo cambia tan rápido, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos. Entonces, las soft skills son muy importantes. Tenemos que conseguir trabajar en equipo, organizarnos eficazmente, promover ideas, solucionar problemas, lo que hablaba, adaptarnos a los cambios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo creo que esto va un poco más a directivos y maestros de la organización, en el que no nos centremos solo en la parte de las hard skills, sino también en la parte de las soft skills, ¿no? Que bueno, que luego vamos a tener pues programadores que van evolucionando y algunos de ellos querrán ser jefes de proyecto. Entonces, cuando son project managers, van a llevar personas y tienen que saber liderarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar esa parte de liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, nada, ese pequeño informe de Deloitte, donde decía un poco que si queremos mantener el talento, debemos dar a los equipos autonomía, hay que dejarles hacer, y además alineamiento, ¿no? Tienen que saber el porqué, ¿no? Dónde va la visión de la empresa, ¿no? Y cómo nos alineamos año a año, quarter a quarter, con la cuenta de resultados. Luego aquí os quería, bueno, pues hacer una presentación, ¿no? De que justo en Navidad estuve leyendo pues el bestseller de Jim Collins, ¿no? Que habla un poco de que las empresas primero nos tenemos que rodear de buena gente, get the right people on the bus, ¿no? Y luego centrarnos en en qué queremos resolver, ¿no? Por tanto, las personas somos lo más importante en las organizaciones. Bueno, pues ahora dejamos un poco ese bloque de personas y nos metemos con el bloque de los datos, ¿no? Con esa guerra de los datos. Bueno, esto seguro que lo sabéis, ¿no? Pero los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y además los datos también nos deben servir para mirar al futuro y sobre todo tomar decisiones ágiles, ¿no? Si no, prácticamente no sirven para nada. No se ve muy bien la foto, pero es un avión, ¿no? Donde hay niebla, ¿no? Y lo importante es, pues bueno, poder predecir, ¿no? Entonces, en las organizaciones debemos explotar los datos, ¿no? Y además debemos crear, pues, nuevos productos y servicios o modelos de negocios basados en los datos. Entonces, aquí hay una gran oportunidad, ¿no? Por lo tanto, perfiles como los vuestros, con vuestra formación en programación, en Big Data o en inteligencia artificial van a ser cruciales, ¿no? Para trabajar en estas compañías, para ser propietarios y lanzar nuevas compañías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el mirar el pasado lo vamos a hacer con herramientas tipo Business Intelligence o Location Intelligence, si explotan la componente espacial. Y para mirar al futuro, pues vamos a trabajar con Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Digamos, vamos a coger los datos que tenemos del pasado para predecir el futuro, ¿no? Con lo cual, esto es muy importante. Esta guerra de los datos está ahí, pero es la que hace que posiblemente estemos en el mejor momento de la historia, ¿no? Datos y digitalización, pues van a ser el futuro. ¿Por qué? Pues bueno, pues básicamente lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Nos encontramos en la era de los datos, hay 4.000 millones de personas conectadas en todo el mundo, cada vez está más conectado el mundo físico y el mundo digital, ¿no? Entonces, pues eso, los datos han evolucionado. Antes eran solo datos estructurados y esto prácticamente es el 20% y el 80% son datos desestructurados, ¿no? Tenemos imagen, tenemos voz, tenemos sonido, tenemos vídeo, tenemos geolocalización, ¿no? Pues en Geograma estamos muy centrados en explotar la geolocalización. Pero bueno, que lo que os digo, que van a surgir múltiples negocios a través de los datos y bueno, podrán estar geolocalizados o no. Luego esto lo ha explicado muy bien Víctor, pero también os quería explicar, ¿no? el negocio en el que nos dedicamos en Geograma. Pues nos dedicamos al Location Intelligence, ¿no? Entonces, somos expertos en inteligencia geográfica.
Entonces, como él bien decía, crece exponencialmente los datos que se generan al diario, ¿no? Entonces, han explotado diferentes tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, pero sobre todo, ¿no?, ese empleo masivo de los dispositivos móviles. Vamos siempre con un móvil. Cuando llevamos ese móvil en el coche también es un sensor que envía información. Por ejemplo, somos partners de TomTom y suministramos información de tráfico en tiempo real e histórico, ¿no?, para administraciones que utilizan estos datos para reducir siniestralidad, por ejemplo, ¿no? Posiblemente en cualquiera de los carros que ustedes llevan, pues tienen un navegador y ese navegador pues envía los datos a la central, ¿no?, de la marca correspondiente. Ya hay empresas, ¿no? El otro día estaba con un partner viendo, pues bueno, pues una nueva tipología de datos, ¿no? Una empresa que lo que hace es recopilar toda la información de las diferentes marcas, ¿no?, de todos los carros por todo el mundo y entonces pues generan, pues por ejemplo, mapas de dónde hay nieve o dónde se ha parado un vehículo, etcétera, porque al final un vehículo lleva aproximadamente unos 1000 sensores. Entonces, esa información se va enviando a central y ya hay empresas que están monetizando estos datos, ¿no? Lo mismo que os decía con TomTom, con el tema de la navegación. Pues, digamos, surgen muchos negocios en este ámbito, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de I+D en entorno industrial. ¿Por qué? Porque las empresas industriales, ¿no?, digamos, el sector automoción, una planta industrial, es prácticamente como una ciudad, ¿no? Y ahí la gente se mueven las piezas, se mueven las personas, se mueven las carretillas, se mueven vehículos autónomos. Entonces, podemos optimizar todo ese trasiego de información, ¿no? Tenemos sensores que nos indican cuándo algo se ha producido bien y cuándo no, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos datos que tenemos que explotar, ¿no? Y aquí lo que os decía es que la mayor parte de los datos que manejamos en cualquier tipo de disciplina están georreferenciados, tienen una posición GPS, ¿no? Nuestro móvil, ¿no?, envía la posición GPS, ¿no?, de donde estamos. Entonces, digamos que Location Intelligence juega un papel fundamental, ¿no?, para aportar valor a las organizaciones y tomar buenas decisiones basadas en insights en el momento adecuado, ¿no? Entonces, es un poco nuestro negocio, ¿no? Digamos, seguro que conocéis diferentes plataformas Business Intelligence, Microsoft Power BI, otras de Oracle, etcétera, ¿no? Pues en el dónde, ¿no?, pues explotamos, analizamos dónde suceden las cosas, ¿no? Pero el Location Intelligence es un pasito más. Digamos, ayudamos a comprender por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una evolución de estos Business Intelligence. Y además lo combinamos con inteligencia artificial. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque este es otro servicio que ofrecemos. Nosotros estamos centrados en geointeligencia artificial, ¿no?, que es la ciencia de datos espacial, ¿no?, Spatial Data Science, que es el subconjunto de la ciencia del dato que se centra en las características únicas de los datos espaciales, utilizando modelos para saber dónde y por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, es esa intersección entre el GIS y el Data Science, ¿no?, y la ciencia del dato. Entonces, como os decía antes, con la analítica tradicional, con los sistemas, con los Business Intelligence, digamos, analizamos el pasado, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Dónde ha sucedido?, ¿no? Pero con geointeligencia artificial, digamos, predecimos el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde va a suceder? ¿Vale? ¿Qué se va a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, digamos que no miramos por el retrovisor, que nos aporta valor, pero no mucho, y nos centramos en mirar hacia el futuro, ¿no?, en analizar predicciones, ¿no? ¿Cómo se va a comportar el tráfico en 45 minutos, ¿no? Gracias a que se estudia el pasado, te puedo decir cómo se comporta el tráfico en Acapulco a las 8 de la mañana en una zona determinada, ¿no? Pues esa es esa parte de la inteligencia artificial. Y como veis, todo esto que os estoy explicando tiene que ver mucho con las disciplinas que vais a estudiar, ¿no?, tanto como científicos de datos o como programadores, etcétera, ¿no?
Porque luego al final todo está muy ligado, ¿no? Explotamos datos, necesitamos científicos de datos, pero también necesitamos front-end developers, back-end developers, etcétera, ¿no? Muchos perfiles tecnológicos, ¿no? Aquí lo que os quería exponer son diferentes casos de uso que hemos desarrollado en Geograma para que os hagáis una idea, ¿no? No sé si conocéis cuál es la problemática de última milla. La problemática de última milla, el last mile, es porque ha crecido enormemente, digamos, el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, y cada vez pedimos que nos entreguen paquetitos más pequeños, ¿no? Y en diferentes franjas horarias. Entonces esto, bueno, además con el COVID, digamos, ha explosionado, ¿no? Cada vez compramos más artículos por internet, ¿no? Y queremos además que nos lo entreguen en ciertas franjas horarias. Entonces, bueno, pues el transporte y la logística tiene un gran reto, ¿no? Entonces nosotros, digamos, desarrollamos algoritmos para mejorar la problemática de última milla utilizando, digamos, explotando la información de los repartidores, ¿no? Hasta el momento, pues casi siempre, ¿no? Intentabas predecir cuánto te iba a costar una entrega, generando las rutas para la entrega, etcétera, ¿no? Pero aquí es al revés. Lo que intentamos es aprender del pasado, de lo que hacen los repartidores, porque los repartidores podemos saber dónde han entregado el paquete con unas coordenadas, ¿no? Y podemos, bueno, pues a estudiar lo que han hecho para predecir el día siguiente, ¿no? Y este, por ejemplo, es un caso de uso bastante interesante. Fue un proyecto de I+D dentro de Geograma, con fondos europeos, y luego fue Correos, que es la empresa nacional de paquetería, la que nos proporcionó datos para mejorar el modelo, ¿no? La verdad es que es un caso de uso bastante interesante, ¿no? Aquí os voy a poner otro caso de uso, que era una ventana de información geográfica de un tren interurbano de pasajeros de Toluca, México, ¿no? Esto es un proyecto que nos contrató CAF Signaling, que es una empresa española que estaba trabajando en esta línea en México, ¿no? Entonces, ellos tienen una plataforma NAOS con la que van monitorizando toda la parte señalítica, ¿no? de la vía, los trenes, los vagones, las diferentes señales, etcétera, pero explotaban la información de una manera alfanumérica, ¿no? Entonces, nos contrataron a nosotros para dotar, digamos, de una ventana de información geográfica en la que poder posicionar todo en tiempo real, ¿no? Y ahí, digamos, sensores en movimiento, como pueden ser los vagones, o hay otro tipo de sensores como señalítica, que es fija, ¿no? Y lo que podemos ver en el mapa, pues bueno, pues si está abierto un semáforo, está cerrado, etcétera. Es un caso de uso también bastante importante, ¿no? Aquí nosotros, como veis, está muy mezclado. Desarrollamos soluciones que explotan la componente geográfica de los datos, por lo tanto los datos están geolocalizados y siempre se superponen sobre mapas, y al final trabajamos ingenieros de software, ingenieros de datos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la charla está muy bien porque vosotros manejáis estas tres disciplinas, ¿no? que estábamos viendo: programación, Big Data, inteligencia artificial. Y luego el último caso es en marketing and advertising, ¿no? Las agencias de publicidad necesitan generar experiencias de medios relevantes, y para ello, bueno, pues precisan disponer de datos geolocalizados actualizados, ¿no? Este es un proyecto con Initiative, estamos trabajando con otras compañías, ¿no? Donde además aquí estamos integrando los datos de las operadoras, ¿no? Las operadoras de telefonía están, digamos, además de darnos servicio de telefonía, están monetizando los datos, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es venden de manera agregada las posiciones de por dónde nos movemos y nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, esta información, por ejemplo, las agencias de publicidad, pues las están utilizando, las están explotando, pues para mejorar, digamos, la precisión de las campañas, ¿no? Tenemos varios proyectos en esta línea. Son proyectos muy bonitos porque parecen ciencia ficción. O sea, somos capaces con la data telco, somos capaces de ver por dónde nos movemos las personas. Además, tenemos las vallas publicitarias, los billboards, las marquesinas, ¿no? Donde las empresas anuncian
¿no? Hacen publicidad, ¿no? Entonces podemos ver si a una persona en concreto le ha impactado una publicidad, ¿no? En una marquesina, en un billboard, y además luego podemos contrastar con si ha ido al punto de venta, ha ido a la tienda a comprar, ¿no? Entonces, digamos que trabajamos con nuevas fuentes de datos que hay en los mercados, ¿no? Porque no solo las compañías, las operadoras de telefonía suministran los datos, sino los datos de la posición, sino que también hay otras empresas que utilizan el comportamiento que tenemos, el uso que hacemos de las aplicaciones en los móviles para ver un poco pues cuáles son, digamos, pues nuestros gustos, nuestras preferencias, etcétera, ¿no? Digamos que somos los grandes hermanos, ¿no? Pero bueno, pero si esta información se utiliza bien y de manera agregada, ¿no? Pues aporta gran valor. Entonces, bueno, pues yo soy de los que piensa bueno, pues que pueden ser interesantes estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues este caso de uso también es muy interesante, ¿no? Os pongo otro también por la zona donde, bueno, pues por lo menos la zona donde está la universidad, ¿no? En Acapulco, que pasa como en España, ¿no? Que digamos que estamos muy centrados en el turismo. Están surgiendo muchos proyectos, ¿no? De inteligencia turística, porque podemos combinar múltiples fuentes de datos, ¿no? Desde información data telco para ver cuántos extranjeros nos visitan, para ver cuántas personas nacionales vienen a determinadas zonas, lo podemos contrastar con la ocupación de los hoteles. Bueno, pues tenemos muchas fuentes de datos que podemos explotar, ¿no? Para predecir capacidad, ¿no? Para aumentar la demanda, ¿no? Incluso se hacen estudios, ¿no? Porque bueno, a mí me han transmitido consultores de turismo, ¿no? Que muchas veces tú sabes que en tu ciudad, ¿no? Me lo comentaban de Valencia, una ciudad turística en España, me comentaban que sabía cuáles eran sus competidores en Europa, ¿no? Que había ingleses que venían a Valencia cuando hacía bueno, pero que cuando hacía malo se iban a otra capital europea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de comportamientos los podemos conocer mirando al pasado y con eso podemos predecir el futuro, ¿no? Y dependiendo, digamos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Del tiempo que haga en la zona, pues podemos predecir qué tipo de ocupación podemos tener, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que son casos de uso muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y ahora un poco para terminar, os quería comentar, pues bueno, pues esa tercera guerra de los modelos de negocio, ¿no? Porque, bueno, pues seguro que hay personas que me estáis escuchando que os queréis centrar más en la parte técnica, querréis ser buenos programadores, buenos científicos de datos, ¿no? Buenos analistas de datos, pero hay otros que, bueno, pues especializándolos en una carrera técnica, pues queréis posiblemente montar vuestra empresa y generar modelos de negocio nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también está cambiando mucho y nada, aquí simplemente también un poco desde mi ignorancia también, porque yo aquí tampoco tengo mucho conocimiento, pues simplemente transmitiros que en una compañía es básico entender la estrategia para tener éxito en el mundo empresarial, ¿no? Tenemos que entender por qué hay sectores más rentables que otros, ¿no? Y para ello, pues bueno, hay metodologías como las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Amenaza de nuevos competidores, poder de negociación de proveedores, poder de negociación con clientes, rivalidad entre competidores existentes, amenaza de productos sustitutivos, ¿no? Etcétera. Luego también, pues bueno, pues hay diferentes estrategias genéricas para ver si nuestro modelo de negocio está basado en coste, en diferenciación, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, nada, simplemente comentaros que hay diferentes metodologías con las que podéis trabajar esta parte, ¿no? Al que le guste el business, ¿no? La parte de negocio. También luego que hay herramientas como el Business Model Canvas, ¿no? Que nos permite describir, analizar y evolucionar diferentes modelos de negocio, que al final
describimos un modelo de negocio en nuevos bloques y luego lo analizamos, ¿no? Pues vemos segmentos de cliente, oferta de productos y servicios, canal de distribución, relaciones con clientes, flujos de ingresos, recursos clave, actividades clave, ecosistema de alianzas, costes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay diferentes herramientas, ¿no?, con las que podemos trabajar la estrategia. Aquí simplemente quería hacer un inciso, ¿no?, de un analista de negocio, Peter Drucker, ¿no?, que dice que básicamente las dos áreas principales de una empresa son marketing e innovación, ¿no? Tenemos que innovar en nuevos productos y servicios, tenemos que ir evolucionando, adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado y todo esto, pues bueno, para ello tenemos que atraer clientes potenciales y luego convertir, ¿no? Por lo tanto, el marketing es básico, ¿no? Y luego también, ¿no?, que al final en ese proceso de innovación, como hoy todo cambia tan rápido, pues bueno, pues también existen metodologías ágiles, ¿no?, como Lean Startup, ¿no?, que básicamente lo que nos dice es que tenemos que invertir muy poquito en productos digitales, ¿no? Dicen, digamos, pues se plantean, bueno, pues dicen muchas veces que, pues bueno, pues unos $3.000, ¿no?, en un mínimo producto viable, decían, no debiera ser más. Yo esto nunca lo he conseguido, cada vez que invertimos en algo nos gastamos mucho más dinero. Pero bueno, la idea es plantear una hipótesis, desarrollar un producto mínimo viable y luego testear con el mercado, ¿no? Y dependiendo de los resultados, pivotar y ir dando ciclos, ¿no? Al final son estas metodologías ágiles que nos dicen, oye, equivócate, pero equivócate rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente os quería comentar también este tipo de metodologías a los que en un futuro os gustaría, por ejemplo, pues evolucionar, ¿no?, de la parte técnica a más la parte de gestión, de creación de nuevos modelos de negocio, etcétera, ¿no? Y bueno, y esta es un poco mi presentación. Agradeceros a todos la atención. Ahora estoy abierto a preguntas y bueno, transmitiros que yo como tecnólogo, pues bueno, no puedo estar más entusiasmado y deciros que la programación, la inteligencia artificial y el Big Data son el futuro y, como comentaba antes, combinado también con humanidades, ¿no?, con esas soft skills. Y bueno, pues animaros a estudiar estas carreras técnicas porque estamos en el mejor momento de la historia y podamos lanzar productos a nivel internacional y tener mucho éxito. Entonces, bueno, simplemente animaros a todo ello. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, ingeniero Sergio. Te saluda Esmeralda Vilchis, coordinadora académica de Universidad Español. Y pues bueno, agradecerle por esta exposición, realmente ha sido muy ilustrativa para nuestros estudiantes y maestros. Nosotros aquí en la Universidad Español pues trabajamos mucho el tema del emprendedurismo, el tema de la innovación a través de los proyectos de investigación y también pues toda esta parte, ¿no?, de tecnología. Hemos tenido recientemente un debate sobre Big Data y pues tratamos de acercar a los jóvenes, ¿verdad?, a toda esta información que pues es, como usted lo mencionaba, prospectiva, ¿no? Es ver hacia adelante, es ver hacia el futuro. Y pues bueno, tenemos aquí algunas preguntas que pues quisiéramos nos ampliara, ¿verdad?, un poquito es lo que nos acaba de comentar. Claro que sí. Pues quisiéramos saber si Geograma participa actualmente en proyectos de espacios geográficos marítimos para el cuidado de las especies. Pues hemos desarrollado, por ejemplo, bueno, para el cuidado de las especies concretamente no. Sí que hemos desarrollado una aplicación para la gestión de especies de flora exótica invasora, pero digamos en medio terrestre, no en medio marítimo. En el medio marítimo hemos desarrollado una aplicación para la Agencia Europea del Medio Ambiente, ¿no?, para el tema de mantener nuestras playas limpias, ¿no? Entonces, en ese caso no. Sí que ahora tenemos también un trabajo para hacer cartas marítimas en Cádiz, en la costa, aquí en el sur de España. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un mercado también muy interesante porque al final la administración pública, ¿no?, desde en cualquier nivel, pues demanda este tipo de servicios, ¿no?
Entonces, bueno, en terrestre sí, en marítimo no, pero es un caso de uso también muy, muy interesante. Y en el caso de estos estudios que han hecho en flora y fauna terrestre, ¿qué nos podría comentar? Bueno, pues ahí básicamente, claro, nosotros, como os comentaba antes, digamos, el GIS es como muy transversal. Entonces, vamos desarrollando aplicaciones verticales, ¿no?, en diferentes negocios, pero digamos, la estrategia, el conocimiento del negocio es del propio cliente, ¿no?, que es el que nos transmite un poco sus necesidades. Entonces, nosotros no sabemos mucho de esos negocios, ¿no? Básicamente nosotros trabajamos con Vasoinsa, con una empresa que tenía la necesidad de lanzar una plataforma de esta índole, que además se podía convertir en un estándar a nivel europeo, y entonces, pues bueno, pues lo importante era que era una herramienta en la que los ciudadanos podían participar, ¿no? Desde una aplicación móvil podían detectar flora invasiva y reportarla, ¿no?, a la plataforma para luego poder actuar sobre esa flora, ¿no? Entonces, digábamos que no solo se centraba en los técnicos de la administración que hacen estas labores, tanto a nivel municipal como a nivel de diputación en esa estructura administrativa que tenemos en España, sino que también la propia ciudadanía pues podía reportar este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, bueno, tenían como diferentes roles a la hora de acceder a la aplicación. Tenían un visor público donde se podían ver todas las citas que se gestionaban, y luego, pues bueno, pues había diferentes roles para la propia administración, ¿no? Entonces, básicamente esto, no le puedo contar mucho más, porque al final es eso, hacemos tantas cosas tan diferentes que bueno, pues aprendemos del negocio para poder desarrollar la solución, ¿no? Pero mucho más no llegamos. Ok, muchísimas gracias. Sí, bueno, nosotros también aquí en la Universidad Español trabajamos este tema, ¿no?, de conciencia ambiental, y por eso nos gustaría saber si Geograma en un momento dado podría recolectar datos para desarrollar tecnología que pueda predecir o prevenir pues estos temas como los huracanes o tornados o estos fenómenos naturales que se han dado últimamente. Sí, la verdad es que nosotros no hemos trabajado en este ámbito, pero bueno, aquí lo hemos visto en España hace poquito, porque hemos tenido un volcán, ¿no?, durante mes y medio en erupción, y bueno, ahí estaba el Instituto Geográfico Nacional tomando datos masivos, ¿no? Entonces, es todo esto, ¿no?, que nos encontramos en la nueva era de los datos. Entonces, bueno, teníamos desde fotos satélite, desde fotos con drones, más luego toda la información de sensórica, ¿no?, de cómo bueno, pues se comportaba la Tierra, ¿no?, para ver si se podía predecir cuándo iba a parar el volcán, ¿no? Entonces, bueno, esto es el presente ya, ¿no? Tomamos datos que vamos registrando en nuestros sistemas de registro, ¿no?, durante un tiempo, y con esto podemos aplicar algoritmos para predecir, ¿no?, para predecir comportamientos futuros, etcétera. Entonces, sí, nosotros en Geograma no hemos trabajado en este ámbito, pero sí, sí es posible. Sí, bueno, toda esta recopilación de datos, ¿verdad?, de alguna manera es lo que da los elementos de cálculo, ¿no?, para poder Claro. predecir, o toda esta cuestión prospectiva, ¿no?, que de repente es muy útil para saber hacia dónde pueden darse los fenómenos o las cosas. Sí. Y La más realidad también es que muchas veces, claro, vamos por detrás de la tecnología, ¿no?, en las empresas, en la administración, porque muchas veces ahora hablamos de Big Data, ¿no?, de conseguir información big, ¿no?, porque tenemos sensores que nos dan información cada minuto, cada segundo, etcétera, ¿no?, y tenemos que gestionarla, pero sí que es cierto que todavía nos queda mucho en lo que es el small data, ¿no?, el small data, que hablamos muchas veces de big y tenemos proyectos de big data, pero todavía el small no lo tenemos todavía controlado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando en ambas índoles, ¿no?, tanto el small como el big, ¿no? Pero es eso, al final tenemos multitud de sensores, ¿no? Lo que os digo, las personas y las máquinas en las organizaciones somos sensores geolocalizados, ¿no?, lo que estábamos comentando ahora, también, ¿no?, en
huracanes, volcanes, ¿no? Con las predicciones meteorológicas, etcétera. De hecho, es que surgen nuevos modelos de negocio porque es eso. Incluso el otro día lo estaba viendo con este proveedor, ¿no? Incluso nuestros vehículos, ¿no? Los carros que llaman ustedes, pues tienen multitud de sensores. Uno de ellos es la temperatura exterior, ¿no? Pues posiblemente en el futuro los institutos meteorológicos nacionales utilicen estas nuevas fuentes de datos, porque al final es mucho más preciso que tener 20 estaciones meteorológicas en todo el país, o 100, ¿no? Tienes millones de vehículos que te pueden dar la temperatura exterior, ¿no? Entonces, fíjate, eso mismo que parecen negocios diferentes, podríamos utilizar la sensórica de los vehículos para hacer predicciones meteorológicas, ¿no? También se está utilizando el IoT que tenemos en las casas, ¿no? En las casas, por ejemplo, pues podemos tener un sensor, ¿no? para la calefacción, que además nos está dando la temperatura exterior. Pues podemos utilizar toda esa información para la predicción meteorológica, ¿no? Por eso van a surgir nuevos modelos de negocio porque estamos continuamente generando datos, ¿no? Y aunque sean en múltiples sectores, podemos combinar para generar nuevos productos y servicios. La verdad es que, como os comento, me parece que es uno de los mejores momentos de la historia para crear, ¿no? Diferentes modelos de negocio basados en datos. Así es, no, pues qué buena noticia, ¿verdad? Porque pues la mayoría de nuestros alumnos pues están siendo formados en esta parte, ¿no? Del espíritu emprendedor. Entonces, claro, que puedan tomar pues digamos que esta rama como una opción para sus futuros proyectos, pues es muy interesante. Y sí. menos, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes el poder recopilar toda esa información como para elaborar un proyecto que les haya encargado alguna empresa? Sí, a nosotros cuando una empresa nos encarga un proyecto, nosotros hemos desarrollado también una metodología ágil, ¿no? Donde le decimos que lo más importante es la estrategia, que se centre en el para qué, ¿no? Que nosotros le vamos a ayudar, ¿no? A generar valor para ese proyecto. Entonces luego aplicamos tecnología y datos y luego desarrollo e integración, ¿no? Pues cuando nos ponemos, digamos, en la pelotita de los datos y siempre como centro las personas, que somos lo más importante de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos digamos, en la pelotita de los datos, aquí nosotros lo que hacemos es un análisis de los datos que nos va a proporcionar la compañía, ¿vale? Luego hay otros datos que igual hay que comprarlos a terceros, ¿vale? Para desarrollar el proyecto. Entonces, normalmente a nosotros los datos nos los dan, ¿no? Entonces, no sé, te voy a poner un ejemplo de algún proyecto en lo que hemos trabajado. Bueno, como os comentaba de la agencia de agencias de medios, de publicidad, ¿no? Pues la agencia de medios o nos proporciona ellos los datos para el proyecto o nosotros, digamos, se los suministramos cuando presupuestamos el proyecto, ¿no? Decimos, oye, pues yo quiero utilizar, por ejemplo, en un proyecto de este ámbito que tenemos ahora abierto, estamos trabajando con 2 operadoras de telefonía que nos proveen los datos, ¿no? Luego también hemos incorporado otro proveedor de Location SDKs, que es del comportamiento que hacemos de los móviles, ¿no? Luego tenemos otro proveedor que es el que nos permite, pues bueno, pues ligar una campaña en exterior, out of home, con una campaña digital, ¿no? Para poder hacer ese linkaje de decir, oye, yo sé que me ha podido impactar una campaña en exterior, una marquesina, y entonces me envían publicidad al móvil, ¿no? Pues esto hay otro proveedor que te ofrece esto, ¿no? Entonces, dependiendo de la problemática que quieres resolver, tienes que ver si esos datos los tienes en la compañía o si los tienes que adquirir a terceros, ¿no? O si tienes que empezar a recopilarlos, pero si tienes que empezar a recopilarlos, primero es el sistema de registro y luego vendrá el proyecto. Porque, claro, muchas veces no podemos predecir, por ejemplo, nada si no hemos ido registrando los datos. No sé si le he respondido. Sí, yo creo que sí. Tiene mucho que ver entonces con la información que ya existe y aquella que hay que generar. Claro. Entonces, de eso igual dependerá el tiempo. A veces también, perdona, Esmeralda, hay que capturarla, ¿no? A nosotros no nos ocurre. Nosotros tenemos topógrafos en el equipo que van a campo y hacen levantamientos con estación total, GPS, con escáneres, ¿no? Ahora mismo tú puedes escanear con un LIDAR, ¿no? Puedes levantar una oficina
puedes hacer un levantamiento de una empresa industrial en 3D, hay modelos BIM, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que recopilar o hacer encuestas, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros trabajamos para Telefónica para ver la capilaridad de Telefónica frente a la competencia en España y ellos tenían información de sus puntos de venta en España, pero hacían una encuesta que la llamaban encuesta de localizadores y se pasaban por todas las tiendas de Movistar, pero también de la competencia, ¿no? Para evaluarlas. El mystery shopping que se llama, ¿no? Entonces, muchas veces hay que hacer trabajos de este tipo, de recopilar datos o montar nuevos sistemas de captura de datos, etcétera, ¿no? Entonces, o utilizas los datos que ya tiene la compañía o compras datos a proveedores terceros o te encargas de adquirir esas fuentes, esos nuevos datos, ¿no? Que no los tiene nadie y hay que ir a campo a recogerlos. O hay que implantar sensórica para recogerlos. No sé si me explico. Así es. Bueno, entonces depende de eso, ¿no? Del tipo de proyecto que sea. Y de estos proyectos que han trabajado, ¿cuál sería el más interesante o el más difícil que hayan desarrollado? Bueno, yo creo que interesantes muchos de ellos, ¿no? Interesantes muchos de ellos. Quizá los más interesantes que estamos haciendo ahora es este que os comentaba con agencias de medios, porque estamos integrando estas nuevas fuentes de datos, de data telco, también del comportamiento de los móviles, ¿no? Ese es un proyecto muy bonito. Luego también llevamos 20 años de partenariado con TomTom, que antes se llamaba Teleatlas, que es un proveedor de cartografía digital global, ¿no? que utiliza los datos de los sensores de los vehículos, ¿no? de la posición de los vehículos, para ofrecer tráfico en tiempo real y histórico, ¿no? Pues nosotros tenemos un proyecto en el País Vasco español, ¿no? Donde posiblemente es una de las referencias, ¿no? Como proyecto más grande que tiene TomTom en Europa. Entonces es un proyecto muy, muy interesante porque monitorizamos toda la red de carreteras minuto a minuto. Entonces, con esto obtenemos, por ejemplo, lo que es un time distance plot de horas perdidas, dinero perdido en las carreteras, ¿no? Evaluamos una operación salida de vacaciones para mejorarla al año siguiente, etcétera. Entonces son proyectos, la verdad es que trabajar con mapas y trabajar con datos, pues la verdad es que a mí es una disciplina que me encanta, ¿no? Porque es muy visual y porque aporta gran valor. Entonces, bueno, te diría que la mayoría de nuestros proyectos pues son interesantes. Así es. Y bueno, pues tienen nuestros estudiantes la inquietud de preguntarle al verlo, pues que le apasiona tanto, ¿verdad? Esta parte tecnológica. ¿Qué ingeniería usted recomendaría estudiar para, pues, tener oportunidades de desarrollo en el futuro? Bueno, pues al final, dependiendo, ¿no? No me conozco muy bien cuál es, digamos, las carreras que hay o los planes de estudios que hay en México, ¿no? Pero en el fondo yo creo que cualquier carrera técnica, ¿no? Ya sea en España se llama, por ejemplo, formación profesional o cualquier ingeniería, ¿no? Pues puede ser muy interesante, donde hay diferentes especializaciones, ¿no? Y hay gente que le gusta especializarse en la parte de programación, hay otra gente que le gusta especializarse en Big Data o en inteligencia artificial o especialización en negocio, cómo crear modelos de negocio o cómo crear modelos innovadores o cómo innovar, ¿no? Más en la parte de gestión. Entonces, bueno, pues cualquier carrera técnica que elijan, yo creo que les puede aportar gran valor. A mí me entusiasma la tecnología, creo que la tecnología es un medio para resolver problemas, ¿no? Y que, bueno, tenemos muchos retos. Y tenemos muchos retos también muy sociales, ¿no? Porque, como comentabas, es muy importante, ¿no? Estamos viviendo el cambio climático y, bueno, la tecnología nos va a poder ayudar, ¿no? En todo esto. Como siempre, como centro las personas. Si no cambiamos nosotros, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier carrera técnica, ¿no? Apoyada también con especialización o con bueno, pues ciertas asignaturas de humanidades, como comentaba antes por el tema de las soft skills, ¿no? Ya me comentabas que ustedes trabajan esto en la universidad,
con esos nuevos modelos de negocio, con, bueno, pues ser capaz de detectarnos como líderes y poder gestionar equipos, ¿no? Que no es fácil, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues cualquier carrera técnica de las que den. Yo, por lo que me comentó Víctor, ¿no? Estábamos centrados en programación, Big Data, inteligencia artificial, pues esas 3 disciplinas, pues bueno, son estupendas, ¿no? Para estudiar. Vamos, yo creo que hay mucho futuro y es muy importante, ¿no? Al final, podernos desarrollar profesionalmente, ¿no? Además de poder comer, ¿no? Hay un empresario aquí español que ha tenido bastante éxito y me gusta mucho, ¿no? Que dice que, bueno, pues que tenemos que aprender en las organizaciones a comer, ¿no? En hacer las cosas, a hacer proyectos, algunos nos gustan más, otros menos, que nos den de comer, y luego además hay innovar para poder ofrecer nuevos servicios y productos en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa combinación comer-innovar pues es muy interesante, ¿no? Y los alumnos también tienen que formarse para en un futuro también poder comer y desarrollarse profesionalmente, ¿no? La pirámide de Maslow, poder prosperar en la vida, ¿no? Así es, abarcar pues toda la parte de realización personal y profesional. Pues ingeniero Sergio, tenemos muchas más preguntas, pero pues bueno, el tiempo se nos agota. Se las haremos llegar por correo a ver si nos ilustra un poquito más. Y bueno, voy a ceder la palabra al doctor Faustino Piedra Pineda, nuestro director académico. Muchísimas gracias. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias, maestra. Y primero que nada, agradecer infinitamente al ingeniero Sergio, porque definitivamente nos da luces y nos puede despejar mucho esas dudas que a veces tenemos los compañeros, los estudiantes, que hoy en esta comunidad universitaria de verdad han recibido una información de primera mano muy importante y que les puede ayudar a tomar una decisión vocacional al respecto de una alternativa que son las para nosotros es más común mencionarlas como ingenierías. El aspecto, cuando decimos técnico aquí, digamos, hay un técnico profesional que sería un pequeño grado menor a hacer una licenciatura. Pero en el caso de las ingenierías que usted mencionaba como inteligencia artificial, ciencia de datos o Big Data, está también ciberseguridad, está la de creación, no me acuerdo cómo es, bueno, es para crear software. Todas estas ingenierías que en un momento dado los jóvenes pueden optar, ellos en un momento dado, eso les ayuda a tomar esa decisión tan importante. Así como usted mencionaba también que, pues, si quieres desarrollar negocios, si quieres emprender negocios, por ejemplo, todas las áreas necesitan precisamente de estos conocimientos técnicos, de estos conocimientos de ingeniería y, por supuesto, de esta tecnología que ya está, es una realidad que está ahora en todos los ámbitos, en medicina, en administración, en mercadotecnia, en todos. Igual como mencionaba la maestra Vilchis en la cuestión de ecología, es muy importante. Para la salud, por ejemplo, la geolocalización puede salvar muchas vidas y lo que ustedes hacen en realidad es ampliar las posibilidades de que la humanidad disfrute de ese conocimiento, de esa tecnología y disfrute, digamos, más personas y precisamente no nada más disfrutar de comodidades o de cuestiones que nos pueden ayudar a entretener, sino también a tener mejor salud, porque la información que se recibe puede en un momento dado prevenir algunas cuestiones de salud de personas que rebasamos alguna edad, no hay que mencionar la edad todavía, pero sí definitivamente que ayuda en muchas cosas y precisamente vale mucho la pena que nosotros hagamos este ejercicio. Es importante que los compañeros, los compañeros maestros, los compañeros administrativos, los compañeros, pero por supuesto la comunidad estudiantil,
no olvide que esta videoconferencia nos la está usted impartiendo desde España y que pusimos mucha atención porque su acento, la forma en que usted habla, pues para nosotros es una, digamos, es una novedad, pero que ya nos deja ahora con una experiencia para poder entender cómo manejan ustedes algunos términos que definitivamente para nosotros no son tan comunes usarlos. Por ejemplo, nos explicó que usted, porque nos decía vos, y decía, nosotros usamos Sí. tú más que la palabra ustedes. Sí, Entonces, sí. son cuestiones también que precisamente en la universidad nosotros manejamos con 18 elementos que ayudan para estas habilidades blandas que se llaman o soft skills que usted mencionaba y que precisamente los jóvenes están desarrollando, están experimentando, están practicando y por supuesto se les fomenta para que cualquiera sea su especialidad que ellos tengan, de alguna manera sean también personas que puedan dar un extra, hablando de en comportamiento, en conductas y por supuesto en que se amplíe el beneficio no nada más para ellos, su familia, para la comunidad, para el mundo entero. Es importante que los jóvenes vean esta parte en la que usted lo mencionaba, hay oportunidades de trabajo, por ejemplo, en Europa, y desde donde estén desarrollando este tipo de tecnologías. Y por supuesto, algo que es muy importante, se ha mencionado que vivimos en la economía del conocimiento. Y precisamente lo que el esfuerzo que le agradecemos mucho usted ha hecho ahora para darnos estos conocimientos, les va a llevar a los jóvenes y les va a ayudar para que ellos tengan siempre una mejor decisión al momento de elegir una carrera, de elegir un camino que va siempre a ser enriquecido con este tipo de pláticas que la verdad no termino de agradecerle, pero que definitivamente esperamos no sea la última. Seguramente dentro de las dudas que los jóvenes pueden tener y que la Miss Vilchis va a administrar de alguna manera para que se le puedan hacer llegar, pues queremos decirle que nos deja usted con algunas dudas que nos motivan a seguir investigando, nos deja usted con algunas certezas que nos motivan también para tomar grandes decisiones que seguramente hoy van a ayudar mucho a este futuro tan cercano ya para algunos compañeros que están ya en preparatoria, a nivel bachillerato, no sé si allá se maneja igual, pero también para los de secundaria que están tomando y los de universidad que están tomando ya este tipo de decisiones y que por supuesto las pueden enriquecer ya en la carrera que estén estudiando. Sí, además es que hay muchas oportunidades y se va a requerir, las empresas vamos a requerir mucho talento porque en los diferentes países también tenemos diferentes pirámides poblacionales, ¿no? Pero no sé allá, pero acá en España pues hay mucha falta, ¿no? de jóvenes con talento y que hayan desarrollado estas capacidades, entonces, bueno, pues vamos a demandar, ¿no? Además, ustedes allá, bueno, pues están muy cerca de los Estados Unidos y también les surgen grandes oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, como comentaba, estamos en un gran momento y hay que explotarlo, ¿no? Yo ahora, en una horita, tengo una conferencia con una multinacional para un proyecto allí en México, ¿no? Con lo cual, son proyectos que surgen a nivel internacional, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad. Así que les animo a estudiar esas carreras, esas ingenierías. Muchas gracias y la verdad es que háganos el honor en caso de que pudiera usted venir aquí a Acapulco, por supuesto que ya viendo condiciones, ¿verdad?, que nos permita la salud, pues por supuesto que lo recibiríamos para una plática presencial donde la comunidad, créame que digo, ya en vivo hay más oportunidad, ¿verdad?, para preguntas, para cuestiones que algunas veces pueden ser complicadas tal vez de contestar ya en persona por cuestiones de que pues surgen dudas, pero definitivamente lo recibiríamos con mucho honor y dándole las gracias porque efectivamente la gente que está en el medio y que está haciendo las cosas
es la fuente más fidedigna que podemos tener para poder nosotros en un momento dado basarnos, como decía yo, para una mejor orientación vocacional. Le agradecemos mucho, jóvenes. Estamos ahorita en hora, vamos por los trabajos que han sido muy satisfactorios, vamos a vernos a las 11 de la mañana para retomar las clases. A partir de este momento podemos abandonar el chat y muchas gracias, ingeniero Sergio. Estamos Muchas con gracias a usted todos. pendientes y cerca. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, bonito día. Hasta luego. Bonito día. Bonito día. Hasta luego, bonito día. Hasta luego, profesor. Bonito día. Bye, bonito día. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.